Bendiciones en este día. Dios les bendiga grandemente. Es un privilegio compartir nuevamente una palabra poderosa con ayuda sobre todo del Espíritu Santo, que es el que abre nuestro entendimiento para poder realizar dicha labor. Sobre todo agradeciendo de antemano ese tiempo en el cual tú estás escuchando esta palabra y saber que a través de ella Dios traerá una bendición a tu vida, como también la ha traído a la mía. En este día, acompáñame al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 y 2, donde compartiremos esa palabra. Su palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Versículo 2. En aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Podemos ver, ¿verdad?, que la historia del libro de Ruth comienza con la familia de Elimelech, ¿verdad?, donde dice que ellos eran un hombre que venía de Belén de Judá, pero que fueron a residir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos, y en ella pues estaba Noemí, una mujer de una apariencia dulce, feliz, porque su rostro lo reflejaba, como su significado, ¿verdad?, que su nombre era dulzura. Pues ellos, movidos por situaciones en el ámbito económico, ¿verdad?, ya que la palabra dice que en esos días que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y su marido y ella y sus hijos fueron a residir a esos campos de Moab. A pesar de que se movieron para una condición mejor, ¿verdad?, poco a poco se fue desapareciendo de su vida esa estabilidad que ellos esperaban. Dice la palabra, ¿verdad?, que murió Elimelech, ¿verdad?, el marido de Noemí, y ella se quedó con sus 2 hijos. Durante ese tiempo, ¿verdad?, sus hijos se casaron con mujeres moabitas y habitaron allí 10 años, dice. O sea, esos 10 años vemos esa estabilidad que tuvieron, ¿verdad? Pero la palabra nos narra, ¿verdad?, que esa estadía únicamente duró 10 años, de los cuales Noemí quedó privada tanto de sus hijos como de su marido. Y al ver la situación, ¿verdad?, de esa seguridad, ella se levantó para regresar a su tierra, ¿verdad?, para regresar a su tierra. Esa seguridad que ella tenía desapareció en ella. Y entonces por un momento mira su panorama actual de su situación y dice que ve de donde ellos habían salido anteriormente, que era la tierra de Belén de Judá, donde ellos pensaron de que no les iría bien. Reconocen que en esa nación tienen la protección del Señor y el sustento para sus necesidades. Entonces, al regresar a la tierra de Belén de Judá, se da cuenta que la mujer que su nombre significaba dulzura regresa vacía y llena de dolor. Un panorama, ¿verdad?, que en realidad nos hace pensar mucho. Esa dulzura que tenía Noemí no solo simplemente desapareció de su rostro, sino que también había desaparecido de sus labios, ya que al verla ella pues reflejaba la aflicción de su rostro. Y ella, aparte de eso, también lo proclamaba, ¿verdad? Decía: ya no me llamen Noemí, llámenme ahora Mara. O sea, en otras palabras, ya no me llamen dulzura, llámenme aflicción. Ella reconoce, ¿verdad?, lo reconoce y proclama que la que se fue llena regresó vacía. Estos procesos, ¿verdad?, que el libro de Ruth nos habla, el proceso de la familia de Elimelech, en el cual solo quedó únicamente Noemí, ¿verdad? Estos procesos, así como el vivido de Noemí, se están reflejando actualmente en el día a día. Vemos, ¿verdad?, que la situación
que en este momento las naciones están pasando son situaciones desesperantes, ¿verdad? Porque ya no hay ese engaño, ¿verdad? Que nosotros muchas veces pensamos que tenemos una situación estable, segura. Ya la gente sabe cómo va la economía del mundo, ¿verdad? La gente también sabe lo malo y lo difícil que está la situación cada día. Como también la gente sabe que ya no hay seguridad en ninguna parte de las naciones. Entonces esta situación actual está llena de dolor, de angustia, de sufrimiento, de procesos dolorosos, ¿verdad? En los cuales pues las naciones en este tiempo los está experimentando. Esos procesos, ¿verdad? Esos procesos de dolor, ¿verdad? Donde en cada hogar, en este instante, en este tiempo, ¿verdad? Hay un lamento de saber que es imposible, pues, no conmoverse, ¿verdad? Ante la pérdida de un ser querido. Ante ese asombro y la incapacidad de no poder hacer nada, ¿verdad? No precisamente muchos tendrán este dolor dentro de sus propios hogares con algún familiar, otros solo simplemente tal vez somos amigos o tal vez somos parientes lejanos, pero ese proceso, ¿verdad?, que estas personas en este momento están llevando nos conmueve, ¿verdad? Es imposible no conmoverse, ver naciones, ¿verdad?, que se están muriendo, no solo uno, dos, sino 300, 200, cada día. Cada día es un relato tremendo, ¿verdad? Y esas son las noticias de cada día que reflejan estas situaciones. Entonces, ya no es necesario decir, díganme afligida, sino que ya se refleja a través de esos rostros, a través de la angustia. Entonces, vemos que en este tiempo hay un descontento, hay aflicciones, hay lamentos, hay incertidumbre, como también hay inseguridad, dolor, que se está experimentando, ¿verdad? Y en donde la sabiduría humana es el reflejo de la ineficacia del hombre natural, ¿verdad? El hombre, piensa que está sentado en esas bases y que seguirá sentado en esas bases de seguridad y de prosperidad, porque esa estabilidad es la que ellos han estado por mucho tiempo, ¿verdad?, a su alrededor. Y esa seguridad pues todavía siguen pensando, ¿verdad? Pero muchas veces no reconocemos esto, no reconocemos la situación actual, que hasta aquí la realidad ha cambiado, definitivamente ha cambiado. Entonces entramos en esa condición de dolor, de pérdida, de estos procesos en los cuales nos hace ver la fragilidad, del ser humano. La condición es real, de que muchas veces nosotros no podemos ver debido al reflejo de un orgullo o de una prepotencia, ¿verdad? Algo que en realidad refleja en que todos podemos hacer podemos hacer cosas sin la necesidad de la ayuda de nadie, mucho menos del Creador del universo. La palabra de Dios es tan real, ¿verdad? Y nos dice el Salmo 18:6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó hasta sus oídos. Esto fue lo que hizo Noemí. En su angustia clamó y se acordó. Y dice que se levantó y regresó a su tierra, a Belén de Judá, donde había esa seguridad y donde el Señor en ese momento estaba visitando a su pueblo. Hoy el Señor también está presente. Hoy el Señor siempre ha estado con nosotros. Nunca nos ha desechado y no desechará tampoco a nadie que lo invoquen en su angustia. Y aunque se incrementen muchas veces nuestras situaciones en nuestros corazones, solo Él nos puede sacar de esas congojas. Romanos 8:35 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Nos hace esa pregunta, ¿verdad? Y la verdad, las cosas que sea cual sea la situación que estemos pasando, debemos siempre de recordar que estar en su perfecta gracia
su amor y su misericordia, tanto su fidelidad, será perfecta si nuestra comunión está con Él. Todo lo que está aconteciendo, ¿verdad?, a nuestro alrededor no será nada comparado con el amor de Cristo y la protección a nuestra vida. Su protección, su seguridad, su fidelidad, su misericordia, con las cuales Él nos envuelve en sus brazos de amor, y hoy sigue igual. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Él es el que Él permanece en esos momentos de angustia. Apocalipsis 3:10 nos habla que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. El Señor tiene mucha paciencia. Dice que el Señor nos estará guardando en la hora de la prueba. El Señor siempre aún sigue cumpliendo su promesa, como lo dice en su palabra. Él sigue siendo el mismo, nos guardará. Eso no significa, ¿verdad?, no cambiemos, no tergiversemos también la palabra. Eso no significa que estemos exentos de las adversidades. No estamos exentos. Pero la diferencia es que nuestra confianza está en Él y Él está con nosotros. Nuestras necesidades, en nuestras angustias, en todas esas áreas que somos frágiles, ¿verdad?, con Él encontraremos la fuerza para seguir adelante. Con Él podemos entender todos esos planes y esos propósitos de los cuales en este momento estaremos pasando. Ya la diferencia es que nosotros ya no estamos solos. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro socorro, Él es nuestra fortaleza. En Apocalipsis 3:20 nos hace una llamada, ¿verdad? Dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al igual que Noemí, ¿verdad?, muchos han salido de sus caminos movidos por una condición mejor, a veces por un engaño que muchas veces caen en esas artimañas de Satanás que sigue utilizando y en donde muchos depositan su confianza, ¿verdad? La fidelidad de Dios está en cada proceso de cada humano. Lamentablemente, ¿verdad?, el hombre en su condición de seguridad no se acuerda que existe un Creador que nos ha formado y que nos dio la vida. La palabra es real, ¿verdad? Si alguno oye mi voz, dice, o sea, no endurezcamos nuestro corazón. Dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si alguno oye mi voz, o sea, si nosotros podemos volver nuestro camino, ¿verdad?, de ese camino erróneo que nosotros muchas veces hacemos inconscientemente o a veces por una seguridad, entonces Él estará siempre pendiente, ¿verdad? Ese soplo de vida es el cual, porque ahora muchos están sufriendo, ¿verdad? Muchos están sufriendo por un poquito de aire, que es prácticamente gratis, porque solo simplemente decirle: Señor, gracias por el aire que recibimos, por ese hálito de vida, ¿verdad? Y quiero decirte en este momento, seas hombre o seas mujer, déjame decirte que el que aún te sigue, Él aún te sigue esperando, que abras tu corazón. Ahora, en este momento de gracia, porque estamos en este momento de gracia, porque llegará un día en que ya no podrás entrar, ¿verdad? El capítulo 4 del libro de Ruth, versículo 15, nos habla de ese proceso, ¿verdad? De ese proceso, todo el proceso que llevó Noemí, en el cual pues la mano del Señor la levantó, estuvo sustentada por Él. Y al final dice que el versículo nos dice: el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en su vejez, ¿verdad? Así como Noemí halló al restaurador de su vida, al sustentador de su vejez, y nuevamente ella volvió a sonreír, ¿verdad? La vida de Noemí también es un claro ejemplo de esa restauración fiel y verdadera, donde tú eres el programador y el protagonista principal de tu vida. Lo que tú estás escuchando a través de este mensaje en este momento de tu soledad o de lloro o de lamento o en este momento de angustia, solo tú perfectamente lo puedes cambiar. Solo tú lo puedes reconocer
en qué etapa de este momento estás para poder cambiar esa situación. Reconocer la condición de pecador es para valientes y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame. Jesús nunca te faltará, estará en cada etapa de tu vida. Y si eres de los que un día saliste de su camino, regresa. Tú más que nadie sabes que Él es la fuente de nuestra vida. Y a ti, hermano o hermana que estás escuchando este mensaje, pídele al Señor poder transmitir esta palabra de aliento. Un día toda la ciudad de Belén de Judá se conmovió al ver el regreso de la situación que venía Noemí, al ver el sufrimiento de su rostro, al ver la aflicción que en este momento ella tenía. Más tarde, estas mismas mujeres alabaron y dieron gloria al Señor y al aquel que vive por la eternidad y que es el que vive, el que es y el que será, el nombre del Dios de Israel. Vemos, ¿verdad?, que esas mujeres alabaron al Señor porque ya Noemí no era esa Noemí, no era la Mara que decía ella que se amaba. Ya Noemí era su nombre real, Noemí, dulzura. Entonces vemos que ellas alababan, estas mujeres daban gloria a Dios, ¿verdad? Porque ellas habían visto cuál era el restaurador que restauró el alma de Noemí, y aún en esas adversidades la sustentó y nunca la dejó, ¿verdad? Así es que este es el mensaje que en esta tarde preciosa hemos compartido con ustedes, creyendo, ¿verdad? Y pidiéndoles y que se pongan a pensar de que en estos momentos solo tú puedes cambiar. Solo tú eres el que programa y el protagonista de tu vida. Solo tú eres el que puedes cambiar esa situación, reconociendo esa condición de pecador, reconociendo, ¿verdad? Y recordando que muchas veces estamos pasando procesos dolorosos. A veces Dios los permite, pero con un propósito, que lo reconozcamos a Él. Muchas veces fallamos, pero en otras ocasiones tenemos victorias. Pero lo que sí quiero que usted sepa, que Él siempre estará ahí para ayudarnos, para perdonarnos y para restaurarnos. Dios les bendiga grandemente en esta preciosa tarde de bendición, en este precioso momento, ¿verdad? Que sé que aunque la situación nosotros la miremos adversa, sabemos que hay un restaurador, sabemos que hay alguien que nos sustenta en nuestras angustias, en nuestras adversidades, en todo momento. Dios les bendiga grandemente y la honra y la gloria sea para el Señor. Bendiciones.